esta noche. Doctora, qué gusto, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Jimena. Para mí es el gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Enseguida vamos a conversar con todo el tema de la auditoría y cómo funcionan estos mecanismos internacionales, y también al abogado, constitucionalista, penalista, analista, Carlos Bertes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Gracias por estar acá. Buenas noches, Jimena. Gracias por la invitación. Un saludo a Karen y a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, cada vez suman las renuncias. Presidentes del Tribunal Electoral de Chuquisaca, de Santa Cruz. Hoy renunció una alta funcionaria que tiene que ver con el sistema financiero en el órgano electoral plurinacional. ¿Qué lectura le puede dar usted a esto último? Ya da la impresión, Jimena, de desbande en el órgano electoral. Y lo que en realidad está sucediendo es que el Tribunal Supremo Electoral y el órgano en su conjunto, legitimidad y credibilidad cero. Ese es el problema, ¿no? Y eso vamos a analizar seguramente vinculado a la auditoría. Sí. Si la auditoría emitiera un resultado para eliminar, anular las elecciones, ¿quién va a administrar las nuevas elecciones? Este tribunal, imposible. Ese es un hecho incontrovertible. Este tribunal no tiene oxígeno para organizar ya nada. Muchas gracias, don Carlos Bert. Ya está el anuncio de la auditoría electoral que inicia el día 31 de octubre del 2019, es decir, mañana. Este acuerdo entra en vigencia a partir de su firma por los representantes autorizados de las partes, la OEA, el Estado boliviano, y permaneciendo en vigor hasta que concluya el proceso de auditoría electoral. Doctora Longaric, por favor, su primera impresión a este acuerdo para realizar la auditoría a las elecciones generales del 2019. Bueno, Jimena, ha sido hecho de conocimiento público los términos de referencia de esta auditoría, es decir, en realidad los puntos que han divulgado escuetamente, los puntos que se van a auditar, los términos de referencia. No sé cuál será el procedimiento que va a aplicar esta comisión de 30 auditores, sin embargo, creo que todos estos temas ya los han conversado y acordado con el gobierno. Ahora, resulta pues bastante complicado ver que la auditoría que va a aplicar la OEA en el marco de un acuerdo de cooperación, ¿no? Está siendo concertada con los directamente interesados, que es el gobierno actual, que además son los candidatos de estas elecciones tan cuestionadas, ¿no? Pero sin embargo, más allá de todos estos temas que ponen en duda la transparencia que podría haber ahí, esperemos que esta comisión de auditores elegidos por la Secretaría General de la OEA al menos tomen en cuenta el informe que elaboró la Comisión de Observadores de la OEA y que fue puesta en conocimiento del Consejo Permanente de la OEA, es decir, el Pleno de los Cancilleres de los países integrantes de la OEA. Si esta comisión de auditores toma en cuenta ese informe donde existen serios indicios de que hubiese habido irregularidades en el proceso eleccionario, entonces podemos confiar en que podría haber imparcialidad. Es importante, el pueblo está cifrando toda su esperanza en esta auditoría, no obstante que la mayoría de los sectores que ahora están movilizados han rechazado la auditoría, han dicho no a la auditoría y directamente pedimos anulación de las elecciones y convocatoria a nuevas elecciones. Pero ese es un tema también complejo. Si confiamos en este proceso de auditoría y confiamos en que efectivamente
va a ser imparcial y transparente, que se van a tomar en cuenta las pruebas aportadas por la misión de la OEA, las pruebas que puedan aportar además, por ejemplo, CONADE, recogiendo las pruebas de los interesados, y que puedan evaluarse en forma transparente. Tendremos la posibilidad de que esta comisión de auditoría declare que efectivamente hay irregularidades que podrían haber distorsionado el resultado de las elecciones. En ese caso, si hubiese esto, si eventualmente hubiese esa conclusión, entonces son suficientes elementos como para anular las elecciones y convocar a nuevas elecciones. Porque aquí no depende de poquito fraude o de mucho fraude, poquito fraude para llamar a segunda vuelta y mucho fraude para anular las elecciones. No, aquí si hay irregularidades que han sido capaces de modificar el resultado de las elecciones, entonces tienen que anularse. Y esta comisión debería además identificar todos los vicios que se han venido dando en este largo proceso eleccionario. El primer vicio, la habilitación de la candidatura del presidente Evo Morales. Pese a que Almagro dijo, ¿no?, que estaba dentro. No, pero Almagro no es general de la OEA. Almagro no tiene ninguna atribución para hacer ese tipo de evaluación. ¿Por qué le voy a decir? El Tribunal Constitucional de Bolivia justificó la inaplicabilidad del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, amparándose en el artículo 23 del Pacto de San José y midiendo el alcance, ¿no?, analizando el alcance, interpretando el alcance del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, que según el Tribunal Constitucional Boliviano le otorgaba mejores derechos al señor Evo Morales. Ahora bien, ni el Tribunal Constitucional Boliviano ni el Secretario General de la OEA tienen potestad para interpretar el alcance del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Los únicos llamados a hacer esto son precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional pues es apócrifa, no es legal, y en ese sentido la candidatura de Evo Morales ha vulnerado el artículo 168 y ha vulnerado además el resultado del 21F. Ese es el vicio más antiguo de todo este largo proceso eleccionario. Según la mirada que usted le podría dar como abogado constitucionalista, la lógica me dice, si una auditoría demuestra que hay fraudes, que hay irregularidades, ¿tendría que llamar a una segunda vuelta o esto debería seguir un proceso legal? Porque estamos hablando de un fraude. Esa primera pregunta, que es algo que ha circulado mucho y la gente quiere tener conocimiento de esto, doctor. Jimena, si la auditoría identifica irregularidades y manipulaciones del padrón y o de la información electoral, y esto último que significa que, por ejemplo, en una mesa el partido X haya recibido 100, pero al transmitir y vaciar a la base de datos le ponen 10, eso no es una irregularidad, eso es manipulación de la información, eso es fraude. Ese es un delito. Las irregularidades pueden configurar faltas, pueden configurar errores, ¿no? Los errores no están sancionados, las faltas sí, pero son problemas menores. Lo otro es manipulación. Volviendo a la pregunta, si la auditoría identifica fraudes e irregularidades que impliquen faltas, tiene sanciones. No podemos decir en este momento qué sanción, porque primero hay que identificar. Hasta delitos, ¿no? Hay delitos electorales. Y se va a identificar a los autores si es que esto ha sucedido, ¿no? Hay que esperar esta auditoría. Sin embargo,
hay problemas técnicos aquí, ¿no? No conocemos con precisión el alcance de la auditoría. ¿Qué se va a auditar? Los sistemas con los que trabaja el órgano electoral, el Cimobol con el que se ha hecho el TREP y el conteo. Hoy día está circulando el informe de la empresa, Neotec, que estaba a cargo de estos dos episodios del proceso. ¿Qué se va a auditar? ¿Esto o simplemente se va a hacer una revisión de las actas electorales y de su transcripción a las bases de datos? No sabemos. Creo que en esta dimensión la posición asumida por Comunidad Ciudadana es correcta. No pueden involucrarse en una auditoría cuyo alcance y cuyas definiciones no han sido de su conocimiento. Claro. Ha sido solo resultado de un acuerdo entre la OEA y el gobierno boliviano, y aquí nos enfrentamos con una irregularidad. A ver, ¿quién debió haber hecho el acuerdo para la auditoría? No es el Ejecutivo, menos Evo Morales, que es el beneficiario de los actos impugnados como faltas. Ahí está la primera observación. Primera observación. Quien debió haber hecho el acuerdo era el Tribunal Electoral, no el Ejecutivo, menos Evo Morales, que está cuestionado en sus resultados. Aquí se está manejando todo apresuradamente, porque hay calendarios, quieren llegar al mes de enero con todo saneado para continuar adelante en su calendario, ¿no? Entonces, ¿cómo se corrige todo esto? Esa es la incógnita, eso es lo que está agitando a la población. Ojalá el gobierno pare esta auditoría, convoque a las fuerzas de oposición, tanto políticas como ciudadanas, acuerden mejor lo que debe hacerse, cómo hacerse, que la sociedad civil acredite técnicos a la auditoría para que exista verdadera confianza en el trabajo. De lo contrario, no va a cesar el conflicto, no va a cesar el problema. Sin embargo, la auditoría ya empezaría mañana, según lo que estoy viendo, pero la gente puede decir, ¿auditoría con qué? ¿Recolección de pruebas, revisión de pruebas, aporte de pruebas? ¿Cómo? ¿Cuánta cantidad de material electoral ha sido quemado? ¿Cuánto material electoral ha sido retirado, abandonado en ciertos lugares? ¿Eso es prueba también, doctora Longarí? Sí, este proceso es demasiado complejo. Aquí lo que ha mencionado el canciller de la República y han difundido los medios de prensa es que los términos de referencia de la auditoría ya han sido fijados en 6 puntos, que son sobre los cuales trabajaría se haría la auditoría, trabajarían los 30 auditores. Por una parte, la verificación de cómputos, luego los aspectos estadísticos, la verificación del proceso y la cadena de custodia, son los temas sobre los que va a trabajar esta auditoría. Pero bien, ahora no sabemos si el procedimiento que van a seguir. No sabemos si se va a abrir un espacio para aportación de pruebas por parte de la sociedad civil. Claro. Que claro, no sería lo más adecuado que vaya uno por uno aquella persona que ha comprobado que su pariente que ha fallecido hace 9 o 10 años había votado. No, sino que esas pruebas tendría que recogerlas una entidad, que puede ser, como decía yo, esta Comisión de Defensa de la Democracia, ¿no es cierto? CONADE. Pero el tema es complejo, pero además está siendo tratado de una forma bastante reservada, porque deberían, como dice Charlie, hacer participar algún estamento de la sociedad que vele por
por el voto ciudadano. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Chali, de que, bueno, comunidad ciudadana debería participar. No, aquí el único interesado no es Carlos Mesa, sino todos los que están en las calles. Todos los ciudadanos de este país hemos sentido que nuestro voto ha sido manipulado, ¿no es cierto? Entonces, alguien tiene que representar a la sociedad civil. Esos movimientos que hay en las calles no están respaldando a X o Z candidato, no están movilizándose porque sean miembros de determinado partido político. Es una masa inmensa de gente que está reclamando, ¿no?, que se respete su voto, porque muchos han identificado inmediatamente irregularidades que no sé cuáles son los componentes que deberían configurarse para constituir fraude. En eso Chali es más versado que yo en esos temas, pero creo que en sí el tema es muy complejo, de altísima complejidad, y bueno, como siempre han habido dudas sobre el accionar de la OEA en las crisis políticas, ¿no? Entonces la gente pues tiene dudas justificadas para desconfiar de que si esta auditoría va a ser efectivamente, va a transparentar efectivamente todas aquellas anomalías que creemos que existen. Ahora bien, el hecho de que la Unión Europea y algunos países de democracias bien sólidas estén respaldando la auditoría es algo que también podría tranquilizar al ciudadano, es decir, bueno, están respaldando algo que creen que se va a desarrollar correctamente. Pero eso no se conoce, no es nada oficial. No, sí. ¿Van a estar los países? No es que van a entrar, sino que han respaldado, han indicado que este es un buen mecanismo para comprobar si efectivamente ha habido irregularidades o fraudes en este proceso eleccionario. Pero, por otra parte, también, no sé, el tema es que la comisión auditora va a trabajar con todos los elementos y los documentos que le dé la Corte Electoral, la Corte Nacional Electoral, y han podido ser, no sé, tal vez depurados en esta época. Vaya a saber, es muy difícil en este momento emitir una opinión al respecto, pero creo que es un tema altamente delicado, y no sé si el gobierno y la OEA se han entrampado en esto, porque si no existe la suficiente transparencia, esto podría ser más bien, podría resultar el remedio peor que la enfermedad, ¿no? Una auditoría transparente, don Carlos Bert, obviamente podría leerse como la clave para evitar que la violencia escale a puntos de no retorno y obviamente se ponga en riesgo un sistema democrático, ¿no? En efecto, Jimena, a ver, hay que tomar en cuenta estos dos elementos. Primero, el problema inmediato. El conflicto se desató y está generando violencia. La espiral de la violencia está subiendo, como sucede en estos conflictos. Una auditoría puede ser un mecanismo de solución, siempre y cuando sea conducida de manera correcta y sea transparente. Claro, es lo que dije. ¿No es cierto? Si no sucede eso, se va a convertir en un factor de irritación mayor. Y el segundo tema de fondo es el del sistema democrático. Órgano electoral carente de transparencia y de legitimidad. No tienen credibilidad. Resultados electorales cuestionados. Con una auditoría no transparente, los resultados no se validan. Autoridades elegidas con esos resultados electorales carentes de legitimidad. Lo que le espera al país en los próximos años es de permanente conflicto. Esto tiene que asumir el gobierno boliviano y es necesario que
abran la compuerta, abran las puertas y ventanas para que los actores políticos y los actores sociales participen, acompañen este proceso, esta auditoría para darle credibilidad. ¿Por qué deben participar no solo los actores sociales, que en esta movilización son los principales? Eso está claro, no son los actores políticos. ¿Cómo participan? CONADE, universidades, colegios profesionales, en fin, que rápidamente diseñar eso. Pero tienen que participar los actores políticos, sobre todo comunidad ciudadana, porque si se abre la segunda vuelta es el otro actor en este proceso. Tiene que participar, pero no solo comunidad ciudadana, hay otros actores políticos, unos 2 o 3. Tienen que participar todos. Si no lo hacen, vician la auditoría y la solución se convierte en una irritación más. Ese es el problema de fondo, ¿no? Portal de la agencia de noticias Fides, conozca los detalles del acuerdo Bolivia y la OEA para la auditoría al cómputo electoral. Serían 7 puntos del acuerdo suscrito entre el gobierno boliviano y la Secretaría General de la OEA, que ya es una primera observación que nos hacen aquí nuestros especialistas, para la realización de la auditoría integral al cómputo de las elecciones generales. El número 1, Bolivia garantizará todas las facilidades para el cumplimiento adecuado de la auditoría. El punto 2, Bolivia garantizará la correspondiente instrucción a sus autoridades para que se le brinde a los expertos internacionales el pleno acceso a las instalaciones, información que el equipo considere relevante. 3, la auditoría se concentrará en la jornada electoral del 20 de octubre del 2019 y las fases posteriores. 4, el equipo de expertos desarrollará sus funciones de auditoría sin menoscabo de la soberanía del Estado y la independencia y autonomía del órgano electoral. 5, el equipo de expertos entregará un informe como resultado de la auditoría electoral al secretario general, quien lo enviará al gobierno de Bolivia por los canales diplomáticos correspondientes. 6, el resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes. 7, la auditoría electoral inicia el 31 de octubre. Este acuerdo entrará en vigencia a partir de la firma. Y bueno, una pregunta, ¿el informe de auditoría será vinculante para las dos partes, don Carlos Bert? Explíquenos eso. En ese texto las dos partes son la OEA y el gobierno boliviano. Claro. ¿No? O sea, del cual el presidente es candidato. Así es. A ver, echemos una mirada al antecedente. En Venezuela sucedió algo semejante. Cuando Capriles ganó, 2013 fue, ¿no? Sí, fue el 2013. Capriles ganó las elecciones. En aquella oportunidad y en un régimen todavía más duro que el boliviano, cuidaron las formas. El acuerdo lo suscribió la OEA con el órgano electoral venezolano, no con el gobierno venezolano. Aquí no, aquí se ha pasado por encima todo. Y por lo que acabas de leer y lo que Karen nos ha mostrado, claramente esta auditoría está yendo únicamente al proceso de conteo de votos. Quieren validar las actas que están siendo cuestionadas por la población. Están yendo solo a eso, y para esto son 30 auditores, son 35.000 actas. Haciendo un cálculo grosero, son 1.000 actas por auditor, pueden terminar en una semana, fácilmente, con sistemas informáticos que ya existen. No es la primera vez que se hacen este tipo de auditorías, se ha hecho en Estados Unidos, cuando las elecciones en Florida, en Ohio, se ha hecho en Rusia, se ha hecho en varios países. Existen ya instrumentos para esto. Van a terminar en 10 días y el informe lo van a elaborar en una semana y va a venir por canal regular, y cuando esté debidamente digerido se hará público. Con esta auditoría quieren validar, quieren sacar al país de la situación en la que nos encontramos. Me temo que no va a tener ese efecto, ¿no? Karen, por favor. Sí, la verdad es que yo estoy muy preocupada porque
y también difiero con Charlie sobre la participación de comunidad ciudadana. No es que esté en contra de comunidad ciudadana. El país ha constatado que comunidad ciudadana es la segunda fuerza y quizás, tal vez la primera, no sabemos, ¿no? Pero bien, el hecho es de que de esta auditoría pueden salir dos resultados, únicamente dos. O la validación de las elecciones, del resultado de las elecciones, o la nulidad de las elecciones. No puede salir una segunda vuelta, porque si hay fraude, obviamente que hay elementos jurídicos capaces de sustentar la nulidad de las elecciones. Porque decía al principio, no porque el fraude sea menor o mayor, va a establecerse diferentes gradaciones de sanción al resultado de las elecciones. No, si hubo fraude, el fraude exige la nulidad de las elecciones, no una segunda vuelta. Entonces, aquí el peligro es real. Si la auditoría ha sido concertada de esta forma, sin la participación de representantes de la sociedad civil, si el gobierno, a la vez de ser juez, a la vez está desempeñando dos roles, es interesado directo, porque ha participado en las elecciones, y también es el regulador, un poco el regulador de esta auditoría. No corresponde de ninguna manera. Aquí hay intereses que se están jugando muy serios. Es la credibilidad de, por una parte, la OEA, los derechos del pueblo boliviano, la seriedad de llevar adelante un proceso de esta naturaleza, apartándolo de cualquier tema que pueda viciarlo o que pueda contaminarlo, y parecería que no es así. Mañana ya se instala la auditoría, no hay representantes de la sociedad civil, y entonces se puede pensar que esta auditoría va a emitir un resultado validando el resultado emitido por la Corte Nacional Electoral. En consecuencia, como es de carácter vinculante, pues obligará al Estado boliviano, a sus instituciones, reconocer ese resultado, y después de ello ya no hay posibilidades de refutar esto, ¿no? Porque está comprometida la fe del Estado. La fe del Estado la está representando el gobierno. Es muy complejo, muy complejo. O validan estas elecciones o las anulan en estas elecciones, pero no, segunda vuelta es imposible que pueda encontrarse una solución intermedia. Eso sería también fraudulento a los intereses de la sociedad civil. Si la sociedad ha identificado que hay fraude, pues anulen las elecciones, ¿no? Y si la auditoría determina que no hay fraude, pues validen el resultado. Esa es la situación actual. Bueno, la lectura de Karen Longaric es bastante clara. Solamente hay dos resultados que puede dar la auditoría de la Organización de Estados Americanos. Uno es la validación del proceso y otro la nulidad. Sin embargo, ya las observaciones llegaron de entrada. El hecho de que el gobierno boliviano haya convocado a estas auditorías a la Organización de Estados Americanos ya es un punto en contra. Segundo, que por ejemplo, acá, el punto 5, el equipo de expertos entregará el informe como resultado al secretario general y luego lo envía al gobierno de Bolivia. Son puntos que realmente, lejos de tratar de apaciguar una situación que viene en una espiral de descontento ciudadano, puede complicar aún más las cosas, Carlos Bart. Definitivamente sí, Jimena. Como se está manejando esta auditoría, lo más probable es que se convierta en un elemento de conflicto mayor. Quiero, sin embargo, apoyar la opinión de Karen desde una óptica constitucional. Yo también
comparto el criterio de que no hay espacio ya para la segunda vuelta, aunque estoy razonando que el conflicto comenzó con segunda vuelta o no segunda vuelta, pero coincido en que no hay ya espacio. ¿Y cuál es el fundamento constitucional? Lo que está en disputa ahora en el conflicto es el ejercicio del derecho o de los derechos políticos de miles de personas, o así fuesen 15 o 10 personas. Está en cuestión con errores, con irregularidades o con manipulaciones fraudulentas, están escamoteando el ejercicio de los derechos políticos de un conjunto que aparentemente es muy grande de personas. Y cuando se da este fenómeno no cabe una solución a medias. Si se escamoteó el derecho, si se negó el derecho, el ejercicio de los derechos políticos de 1,000, 100,000 o 500,000 personas, ese proceso está viciado de nulidad, ¿no? Y hay que anularlo. Y lo mejor, la solución que dejaría tranquila a todas las personas y al pueblo en su totalidad sería la anulación de las elecciones. Coincido con esto, pero no perdamos de vista que el conflicto comenzó con más de 10 o menos de 10% de diferencia para la segunda vuelta. Pararon el TREP porque parecía que no iba a ser 10, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto va a mirar la misión. Los auditores van a mirar esto porque se tienen que adecuar a nuestra normativa, y sin la participación, aquí viene el tema, sin la participación de la sociedad civil y de los actores políticos, pueden entramparse y decir, miren, hemos encontrado, no había sido 10.56, sino 9.8, entonces aquí cabe segunda vuelta, y el pueblo boliviano ya está esperando otra cosa, y sigue el conflicto. Entonces no nos van a llevar a un buen puerto si sigue este proceso como ha sido diseñado. Están ejecutándolo. Pero por otra parte, no hay otra forma de probar las irregularidades o el fraude. Hay 2.000 actas observadas por el ingeniero Edgar Villegas. ¿Es posible que estas puedan llegar hasta los observadores o a la gente que va a hacer la auditoría? ¿No? Tendrían que llegar y tendrían que llegar, no sé si a través de él, porque bueno, él es un profesional, especialista en el tema, pero no representa en realidad, no podría asumir plenamente esa responsabilidad. Por eso yo hablaba... ¿No vía Cancillería? ¿Cómo lo No, yo creo que tiene que ser la CONADE o algún organismo que represente a la sociedad civil, la universidad, exactamente, ¿no? Perdón, Karen, o incluso los auditores. Claro. Los auditores tienen atribuciones. Es público lo que ha hecho el ingeniero Villegas y otros también, sí, porque claro, no es el único, es público. Los auditores deberían, su primera medida, llamar a esta gente y decir, traigan sus pruebas, traigan sus razonamientos. Pero si no lo hacen de oficio, tendría que canalizarse de alguna manera esas pruebas para que lleguen a el equipo de auditores. Tendría que ser así, de otra manera, pues, no sé, la verdad es que se complica muchísimo este tema, ¿no? ¿Quién elige a los auditores? ¿El secretario general? Los ha elegido el secretario general. O sea, Almagro elige a los auditores. Exactamente, y eso ha sido público a través de una declaración de Almagro que ha indicado de que ya han sido elegidos por la Secretaría General los 30 auditores especialistas en temas electorales. Entonces, bueno, tendremos que confiar en la probidad de esos auditores, en la imparcialidad de esos auditores y en como se hace en cualquier auditoría, ¿no? Se piden elementos de todo aquello que está
que presenta dificultades, ¿no? Entonces, cuando esta comisión de auditores tome nota, porque además tiene que tomar nota del informe que elaboró la Comisión de Observadores de la OEA y analice el por qué el TREPS paró por varias horas y luego vino un cambio abrupto de resultados, entonces los auditores tendrán que investigar eso. Cuando el señor Villegas, a través de alguna institución o directamente él, aporte las pruebas de que han habido muchísimas personas, un número significativo de personas, 1000, 2000, que han votado no obstante haber fallecido hace muchos años, entonces todos esos elementos tendría que tomarlos él. Ahora, hay que confiar en que las pruebas que se van a aportar son contundentes y son categóricas. En eso tenemos que confiar, que esperar que sea así, porque si no es así, si los auditores desestiman esas pruebas por carecer de algún factor, de algún elemento que valide esto, estamos perdidos, ¿no? Tenemos ejemplos, por ejemplo, el de Venezuela, el 2013, donde hubo una actuación de la auditoría del órgano de la Organización de Estados Americanos. Y ahora, ¿qué pasa? Puede decir uno, confiamos en la probidad de los auditores, que son elegidos directamente por la Secretaría General de la OEA, es decir, por el señor Almagro. ¿Qué pasa con la sensación que tiene la sociedad, Carlos Bert? Tenemos imágenes de Almagro, el señor Almagro con el puño en algún acto de campaña con Evo Morales, que es el gobierno que ha invitado directamente a la Organización de Estados Americanos, que es el actor político más interesado en esta auditoría. ¿Qué nos dicen esas imágenes a la sensación del pueblo? Tenemos a Almagro con una relación muy cercana, muy afable, por ejemplo, con Maduro, con Ortega de Nicaragua, que son aliados políticos ideológicamente y que han circulado. Estas imágenes han sido evidentes, han estado en todos los medios. ¿Qué pasa con esa sensación del ciudadano que está movilizado en las calles? Asociamos estas imágenes con la forma como está siendo organizada la auditoría. El efecto es terrible. Exacto. O sea, ¿cómo no están viendo esto? ¿Cómo no ve la OEA? Tiene un embajador la OEA en Bolivia. Están debidamente informados, debemos suponer. ¿Cómo no están viendo esto? La desconfianza, organizan mal la auditoría, quieren hacer a topatolondas reduciéndose a lo mínimo, claramente dirigido a validar los resultados. Es preocupante, ¿no? Me temo que esta auditoría no resultará una solución, si es que continúa así. No resultará una solución y agregará más combustible al conflicto, que es lo que queremos todos que se evite, ¿no? Muchas gracias, don Carlos Bert. También la doctora Karen Longarik, que ha sido muy clara. Carlos Bert ha observado desde el momento en cómo se inicia con este tema de la auditoría una invitación directamente del gobierno boliviano a que vengan y hagan la auditoría la Organización de Estados Americanos, lo cual no corresponde, tendría que haber sido el órgano electoral plurinacional. Segundo, la información será entregada directamente al gobierno nacional. Y bueno, un detalle también que no quiero dejar pasar, la doctora Karen Longarik ha dicho, solamente hay dos caminos que podría arrojar la auditoría. Uno, la legalidad de estas elecciones o la nulidad. Y por todos los argumentos y por todo lo que se está viendo en este momento, existe mucha preocupación y usted ya ve algo grave. Muchas gracias. Así es, Jimena. Gracias. Y cuando salga la auditoría y se dé la legalidad al ganador en las elecciones, no hay vuelta atrás. Efectivamente, porque el Estado boliviano ha aceptado el carácter vinculante de esa auditoría. Ahora bien, aún debemos confiar en que esto no está absolutamente dirigido a validar la irregularidad que pudiera haber en las elecciones.
y pienso que la seriedad de los países que han respaldado la auditoría, la seriedad de las Naciones Unidas, pues tendrá que ser tomada en cuenta por el secretario general de la OEA, porque en realidad sobre él hay mucha desconfianza, pero si otros actores están poniendo su fe en esto, confiemos en que la cosa podría ir bien y que el gobierno de buena fe va a aceptar el resultado. Si se determina que ha habido fraude, entonces la anulación de las elecciones, etcétera. Quiero recuperar algo de optimismo en todo esto, ¿no? Muchas gracias. Carlos Bert, también muchas gracias. Mañana hay una convocatoria de Cabildo, la gente sigue en las calles, más gente se está movilizando, el panorama es fuerte, preocupante también. Sí, definitivamente sí, y estamos a punto de malograr lo que podía ser una solución, ¿no? Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Vámonos a la pausa, por favor. Más sectores deciden exigir la anulación de las elecciones y bueno, hay una importante convocatoria en el Cabildo de mañana jueves y más